Cuando son las 11:59 minutos de la noche en Roma, en Italia, continuamos. Como una injusticia fue calificado el caso atípico de Maciel Pacheco, quien este martes cumple ya 29 días en prisión por el presunto delito de terrorismo. La defensa confirma la inocencia de la joven que fue detenida el pasado 1 de abril en el Parque del Este, en Caracas, cuando halló un bolso con material explosivo de fabricación casera. En Caracas, Rita de Martino tiene un informe. El caso de Maciel Pacheco rompe con los esquemas de las detenciones que han venido ocurriendo desde que iniciaron las protestas en febrero de este año. No tiene vínculos con las manifestaciones ni con estudiantes. Tampoco es una persona adinerada. Solo se ganaba la vida desde un puesto en el cual vendía arepas frente a la entrada del Parque del Este en Caracas. Maciel era el sustento de su hogar, una humilde familia que vive en un barrio de la Cota 905 al oeste de la capital. Janet Prieto, abogada defensora y miembro del Foro Penal Venezolano, afirmó que esperan por la decisión de un recurso de apelación introducido el pasado 11 de este mes. Todavía estamos esperando que haya un acuse de recibo en el tribunal donde diga que el Ministerio Público fue llamado a contestar y ellos tienen 3 días para contestar, dar contestación a ese recurso. Si en esos 3 días no da contestación, en un plazo de 24 horas siguientes, sube a la Corte de Apelaciones. Hace unos días, NTN 24 pudo conversar con su madre, Treimi Miranda, quien solo pide justicia. Asegura que tanto ella como Santiago, el hijo de 18 meses de Maciel, la extrañan. El puesto mío me lo quitaron, que el puesto era el carrito era mío, Maciel me ayudaba y nos ayudamos las dos, ¿ves? Y entonces no dependo ahorita de nada realmente. Él es pequeñito y él no sabe expresar lo que él siente, pero en la noche sí se pone agresivo, él llora mucho, se despierta en la madrugada llorando y llama a su mamá, a su mami. Pero ¿qué podemos hacer de lidiarlo? No podemos hacer más nada mientras se haga justicia. Maciel fue trasladada hace unas semanas al Instituto Nacional de Orientación Femenina. Allí no están permitidas las visitas de niños, por lo que desde hace al menos 20 días no ha podido ni ver ni alimentar a su pequeño de 1 año y medio. Su abogada Janet Prieto afirma que están haciendo los trámites pertinentes para garantizar los derechos del menor establecidos en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Estamos tratando de manejar la posibilidad de que, aunque sean las visitas de los fines de semana, ella pueda ver a su niño. Y el niño ha tenido inclusive una baja de peso considerable, ha estado deprimido, lo han llevado al médico. Por supuesto, tiene una ausencia que para él es vital, que es la de su mamá. De no ser aprobado el recurso de apelación sobre la declaratoria sin lugar de las nulidades presentadas en la audiencia de Maciel, habría que esperar a que culmine el lapso de 45 días donde el Ministerio Público hará el acto conclusivo del caso. Amigos de la tarde, la defensa de Maciel Pacheco ha dicho que no existen pruebas contundentes para incriminarla en este delito de terrorismo, por lo que esperarán hasta finales del mes de mayo por su audiencia. Amigos, esta es la información que nosotros tenemos desde Caracas, Venezuela. Con ella retornamos al pase al estudio. Y en esta parte del programa quiero saludar a Julio Jiménez, o Julio Coco, como se le conoce en Venezuela. Julio se define como activista opositor venezolano. Julio, bienvenido a la tarde de NTN 24. Gracias por acompañarnos en vivo y directo. Y yo quisiera comenzar con el caso de Maciel y preguntarte si es un absurdo más de tantos que se cuentan en estos 76 días de protesta que se han vivido en Venezuela. Buena tarde para ti. Bueno, buenas tardes, Inadnia. Y en principio un saludo a toda la audiencia de tu programa La Tarde, a todos los hispanoparlantes que nos ven desde Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. El caso de la señorita Maciel Pacheco es un hecho lamentable de los tantos que vemos en Venezuela a diario, producto de la represión. Esta muchacha Maciel Pacheco solo vendía empanadas y arepas frente al Parque del Este, consiguió un artefacto presuntamente explosivo, se lo enseñó a los órganos de seguridad y por eso está presa. No tiene ninguna vinculación con luchas ni con nada del proceso que se adelanta en nuestro país Venezuela. Esa es una injusticia más, como las muchas que hemos visto. Así hace más o menos un mes también agarraron un muchacho con problemas especiales y también fue puesto, golpeado, torturado. O sea, este régimen no calibra contra quien ejerce el puño a la represión. Ahora, Julio, la cuenta que registran organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal, por ejemplo, nos dan 43 muertes.
¿Es creíble esta cifra para ti o piensas que el costo en vidas ha sido mucho más alto? Y te lo pregunto porque en alguna entrevista que te hacían en un programa en Venezuela, hoy revisando videos, te escuchaba decir que no creías mucho o pensabas que el costo era mucho más alto. Bueno, yo realmente no creo que esa sea la cifra, yo creo que la cifra es mucho más alta. Es una opinión personal, no tengo ninguna prueba al respecto, para serles sincero a las personas que nos ven por tu canal. Pero lo que es cierto es que aquí hay muchas personas desaparecidas, inclusive han aparecido personas asesinadas flotando en el río Guaire, que es el río que atraviesa la ciudad de Caracas, personas sin identificar, y uno pudiera pensar que esas son personas que han sido víctimas de la represión, pues. Son muchas las informaciones, muchos los rumores que se generan en las principales zonas de conflicto, y bueno, yo particularmente, yo no creo esa cifra. Ahora, ¿qué opinión, por otro lado, te merece la sentencia del TSJ que prohíbe o condiciona las manifestaciones? ¿Crees que la respuesta a este pronunciamiento de la Sala Constitucional es la que han dado los estudiantes? Es decir, seguir en la calle y ejercer un derecho que ha sido constitucional hasta ahora. Bueno, la Sala Constitucional del Tribunal del Supremo de Justicia de Venezuela ha violentado flagrantemente todos los principios de derecho con esta sentencia. Esta es una sentencia que no solo somete la protesta, porque básicamente lo que dice la sentencia es que hay que pedirle permiso a la primera autoridad civil de la localidad para poder ejercer no solo la protesta, sino cualquier reunión pública o manifestación pública. Incluso no solo regula las protestas, regula también las asambleas. En ese respecto, me parece un contrasentido porque, por ejemplo, si un alcalde no recoge la basura y la protesta es porque recoja la basura, ¿cómo se le va a pedir permiso al alcalde para protestar en su contra? Es un contrasentido, es completamente ilógico. Pero eso no es otra cosa que la búsqueda de cercenar el derecho a la protesta y de cercenar la libertad de expresión. Porque en esa sentencia también tiene que ver, por ejemplo, los cacerolazos, tiene que ver cuando los muchachos en la calle hacen pancartas, esas son reuniones de manifestación pública, que no necesariamente son protestas. Desde nuestra opinión, hemos analizado con mucho cuidado esta sentencia, pero nosotros seguiremos trabajando en pie de lucha contra el régimen. Eso no va a cambiar. Ahora hay algunas formas, algunos métodos que le buscaremos la vuelta, pero nosotros seguiremos protestando. Hoy en Venezuela la protesta ciudadana es un deber más que un derecho. ¿Por qué? Porque estamos protestando también por el derecho a seguir protestando. Ahora, ¿cree Julio que esto, digamos, fue una respuesta, es decir, una respuesta del gobierno a través de la Sala Constitucional para tratar de manejar, para tratar de cortar algo que ha sido inmanejable hasta ahora, es decir, la protesta de calle? Es que fíjese, cuando el régimen planteó el fulano diálogo, era con la intención de que algunos dirigentes de oposición pudieran calmar la protesta que tienen los estudiantes, pero los estudiantes no son los únicos que protestan muchos sectores de la sociedad civil organizada, muchos sectores populares también protestan, sectores gremiales, sectores de los trabajadores. Entonces, ellos buscaron la manera de calmar esas voces disidentes que están en las calles, y ante la respuesta nula, porque no son los que están sentados en una mesa de negociación quienes dirigen o conducen la protesta venezolana, seguimos en las calles protestando. Entonces el gobierno intenta sobremanera estabilizar la crisis política que atraviesa Venezuela por la vía de hecho, por la vía de la fuerza. Esta vez son los que usan la fuerza jurídica y todo el peso militar que eso implica. Ahora, evidentemente es lo que además traducen sus palabras y lo que muchos analistas piensan, ha sido complicado para el gobierno manejar esta situación de calle que se ha venido presentando en Venezuela, aunque también a algunos sectores les preocupa que quizás haya bajado. Y esto me lleva a otro punto que no quiero obviar en nuestra conversación.
para algunos analistas a la protesta de Venezuela le hace falta la presencia de sectores populares. ¿Cree usted que falta? Es decir, hay quien dice, hace falta la rebeldía o la rebelión de los empleados públicos, mayor presencia de las clases populares, pero hay también quien señala que de alguna manera el temor surte efecto en ellos. Bueno, lo primero que debo decir es que yo provengo de un sector popular y estamos presentes en las manifestaciones. Ahora, entendamos algunos fenómenos que se dan en los sectores populares de la Gran Caracas, porque recuerden que Venezuela no es Caracas, Venezuela es muy amplia y con muchas particularidades sociales, culturales y económicas. Lo primero que tenemos que saber es que las personas de los sectores populares comen del día a día, es decir, con lo que trabajan, compran la comida. Entonces no pueden estar protestando todos los días porque entonces no comen, porque trabajan en algo muy parecido a lo que es el trabajo al trabajo a destajo. Eso es lo primero. Lo segundo, en los sectores populares hay una dinámica de violencia donde los colectivos armados amenazan a la población, donde viven muchas personas que dependen del gobierno para vivir, ya sea porque tienen subsidios a través de las misiones sociales o porque trabajan para el Estado. Allí la presión y el amedrentamiento es mucho más fuerte. Y el tercer elemento tiene que ver con que ya el sector popular de Venezuela no es el mismo de hace 25 o 30 años. Ya hay un nivel político más elevado y los que hacemos activismo popular sabemos que las personas exigen mayores niveles de organización, mejores propuestas y propuestas donde ellos realmente se vean reflejados en sus propios problemas, en sus luchas muy concretas. Sobre eso se han venido dando lo que en mi opinión son cambios bastante positivos, como la protesta que se dio en la maternidad Concepción Palacios, que está a punto de colapsar, por ejemplo, pero también se han visto fuertes manifestaciones en Caricuao, en La Vega, en El Valle, Coche y Petare, por ejemplo. Incluso hay una muy particular que se realizó en la autopista Caracas-Guarena, protagonizada por los vecinos de los barrios de Terrazas del Ávila, quienes se unieron a personas de las urbanizaciones para protestar por el problema del agua. Y eso mismo está ocurriendo a lo largo y ancho de Venezuela. Ahora son procesos que van a la par. Sobre la rebelión de los empleados públicos, es un tema bien complejo, porque en un país que enfrenta un problema económico como el nuestro, la persona no puede perder su empleo. Pero los gestos de rebelión se han visto. Por ejemplo, el día que el señor Leopoldo López se entregó a la cárcel dictatorial, ese día vimos como muchos empleados públicos fueron a trabajar vestidos con ropa blanca. Yo creo que eso es una manifestación de rebeldía. Hemos visto también como en otra hora el presidente Chávez llevaba a todos los empleados públicos a sus manifestaciones. Ahora, los empleados públicos no están asistiendo a las manifestaciones que convoca el señor Nicolás Maduro, por el contrario, cada día son concentraciones más pequeñas, con menos pueblo. Yo creo que ese desbalance se está dando. Y el último elemento tiene que ver con que la agenda política, la agenda de lucha, tiene que ser unificada. Hay muchas personas que están adversando al gobierno, no solo en los sectores populares, sino incluso dentro de los mismos grupos chavistas que todavía defienden el legado del presidente Chávez. Pero mientras no se vea una agenda política conjunta, una conducción unitaria y correcta, difícilmente vamos a ver estas expresiones en la cantidad que todos queremos. Ahora, me surgen varias preguntas después de escucharle, Julio. ¿Qué hace falta, por una parte, para que la unidad sea completa? Es decir, en Venezuela los problemas los afectan a todos por igual, a los opositores, a los chavistas, a los que no están ni en un lado ni en otro. ¿Por qué no hay una agenda unitaria si los problemas finalmente afectan a todos los venezolanos? Bueno, en principio porque lo que nosotros conocemos como unidad en Venezuela es la coordinación electoral de partidos para la lucha electoral. Ya cuando hablamos de lucha social, de lucha de calle, de lucha por la democracia, muchos, no todos, de estos dirigentes no comprenden estos procesos y no tienen la capacidad política organizativa ni el discurso para poder integrar este amplio espectro de venezolanos y de voluntades y de esfuerzos que están sumados a esta lucha. Por otro lado, hay agendas personales, hay muchos intereses personales en la dirigencia que privan. Y en tercer lugar,
hay que entender que viene una generación de relevo, una generación de nuevos líderes, de nuevos dirigentes, y bueno, los dirigentes tradicionales se niegan a dar paso a esta nueva generación. Eso trae como consecuencia peleas, subdivisiones y cosas muy poco claras. En todo caso, a lo que está llamado el pueblo venezolano, y que si es un proceso que se está dando, es que ya se están dando procesos unitarios en las bases, en el seno del pueblo. Ya vemos cómo hay consejos comunales trabajando con asociaciones de vecinos. Vemos cómo militantes de unos y de varios partidos se unen para desarrollar cosas en conjunto. Es decir, estamos en presencia de una nueva fórmula de unidad popular que, de concretarse, pasaría por encima de la dirigencia política constituida. Ahora, Julio Coco me dice que en las concentraciones de Maduro hay cada día menos pueblo. ¿Qué rechaza ese pueblo que siguió al presidente Chávez y que le dio su respaldo y que le acompañó? ¿Qué rechaza? ¿Qué no le gusta? ¿Por qué no acompaña de la misma forma a Nicolás Maduro? Bueno, en principio rechaza la inseguridad, rechaza la escasez, rechaza el desempleo y rechaza la represión. Son la gran mayoría de las personas que defienden el legado del fallecido presidente Chávez no están de acuerdo con la represión, con las muertes y con la cárcel injusta que está dando este gobierno. Ya cada día hay una mayor toma de conciencia de que estamos unidos en los problemas, de que estamos unidos en las necesidades y que también estamos unidos en las esperanzas y en los deseos de cambio. Porque lo que queda demostrado, más allá de que los que, como yo, tuvimos todo el periodo de vida del presidente Chávez en ejercicio adversándolo, lo cierto es que él dejó un conjunto de planes, un conjunto de ideas sembradas que este régimen de Nicolás Maduro no está cumpliendo. Y ya las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela están comenzando a ver a Maduro como un traidor y empezando a creer que el presidente Chávez se equivocó con su designación. Es un proceso que camina con sus propios tiempos, con sus propios motivos y argumentos, pero que nosotros, siendo parte de este pueblo, creemos que ya basta de las divisiones, ya basta de las peleas sin sentido, y creemos que la nueva forma de unidad político, ciudadana, popular, para la solución a las crisis, pasa por incorporarnos a las luchas con estos sectores que, aún siendo chavistas, están dispuestos a trabajar y a colaborar con el cambio en Venezuela. Julio, ¿qué ves, digamos, en un futuro inmediato para Venezuela cuando se han vivido días tan convulsos, más de 70 días de una protesta sostenida, continua, que quizás sube o baja la intensidad, pero que está allí? Bueno, en principio veo mayor conflictividad social, sobre todo con lo que ocurrió hoy, donde vemos un aumento grosero en el precio de los alimentos. Siguen sin aparecer las medicinas y sigue la crisis de la hospitalaria. Veo también con mucho atención todo esto que tiene que ver con los libros que está regalando el gobierno, que son libros para el indoctrinamiento de nuestros niños. O sea, veo que habrá mayor conflictividad social, política y económica en el país. Y esto, bueno, traerá como consecuencia mayor protesta, mayor organización, mayor alzada en las voces de lucha. Y bueno, ahí seguirá la pugna y la crisis política cada vez más elevada y cada vez más crítica. ¿Tiene salida para Julio Jiménez esta coyuntura en la cual se encuentra Venezuela? Bueno, yo creo en principio que Venezuela no está en una coyuntura y creo que es allí donde nosotros, los activistas, los que estamos luchando, no estamos de acuerdo con los analistas. Venezuela no está atravesando una crisis económica. Esta es la política económica para dominar al pueblo venezolano y hacerse de los recursos naturales que la evolución le dio a nuestro gran país para ponerlo al servicio de gobiernos extranjeros, como Cuba, como China, como Rusia, Irán, los países del UNASUR, etcétera. Esto no es una crisis. Y por tanto, cuando están esta conflictividad de calle, esta conflictividad política, es porque hay una parte del pueblo que decidió no dejarse de dominar. Y es una parte que cada vez está creciendo, está creciendo, está creciendo. Y esto no es una coyuntura, es la lucha de un pueblo que no se quiere dejar oprimir contra el opresor. Y que la única salida de la crisis es que el opresor no esté o deje de oprimir. O sea, no es una coyuntura, es un problema de sistema. Y debe haber un cambio de sistema.
Julio, una última pregunta. Julio Jiménez se califica como un opositor, un activista opositor, un activista popular. ¿No cabe el activismo de Julio Coco en ninguna de las organizaciones políticas que hacen vida en Venezuela? Bueno, de momento no me ubico en ninguno de los partidos políticos constituidos en el país. No me ubico por razones prácticas y razones metodológicas. Sin embargo, debo aclararle algo, Idania, y a todas las personas que nos escuchan en Estados Unidos, en Latinoamérica y en el Caribe. En Venezuela no están dadas las condiciones para hacer oposición. De hecho, la oposición venezolana está ahorita agrupada en tres grandes tendencias. Hay una tendencia que es opositora, que son los partidos políticos constituidos y algunos dirigentes que ejercen cargos de gobierno, ¿verdad? Y que entonces están en la pugna, en el debate político con el régimen. Existe otro grupo de personas, de ciudadanos venezolanos en pie de lucha, que están en resistencia, que están en las acampadas, están en las barricadas, están en las marchas, y ellos están allí cumpliendo un rol. Pero también existe otra parte que estamos en disidencia, que estamos en total desacuerdo con el sistema y hacemos activismo político popular y lucha política concreta, protesta orgánica para el cambio del sistema. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacia donde haya una unidad, donde la oposición que califica de dictadura a este régimen, la resistencia y nosotros los disidentes nos transformemos en una tendencia unitaria para el cambio político, social, cultural y económico de nuestro gran país que es Venezuela. Ahora, le aclaro a la opinión pública nacional e internacional, yo no soy opositor, yo soy disidente, porque no solo me opongo contra el régimen de Nicolás, no, sino también contra muchas de las estructuras económicas, políticas y burocráticas de ciertos sectores de la oposición venezolana que negocian con el régimen sobre la sangre derramada por nuestros luchadores en la calle de Venezuela. Pues Julio, te agradezco muchísimo estos minutos que has compartido con nosotros a través de las pantallas y de la señal de NTN 24. Julio Jiménez. Muchas gracias a ti, Dania, y a todo el equipo de la tarde. No, gracias de verdad por estar con nosotros. Julio Jiménez, mejor conocido como Julio Coco. Buena tarde para ti. Buenas tardes. Por otro lado, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia allanaron la residencia del director del portal Reporte Confidencial, Braulio Jatar. Esto ocurrió en el día de hoy. Familiares informaron a través de la red social Twitter que se lo habrían llevado a las instalaciones del SEBIN, que es la policía política, para ser interrogado. Hasta ahora se desconocen los motivos. Estamos viendo fotografías que fueron publicadas en el propio portal, que dio también a conocer esta noticia. Es más, Braulio Jatar pudo escribir en el portal precisamente que estaban allanando las oficinas y la casa del director, que es lo mismo. Reporte Confidencial es un portal político. Allí tienen justo cuando Braulio Jatar escribía, les habla el director de Reporte Confidencial, nuestra oficina en mi hogar han sido allanados, me trasladan al SEBIN. Reporte Confidencial es un portal de carácter político donde evidentemente se ha publicado información contra el gobierno de Maduro. Ustedes han visto en nuestra señal varios videos realizados en manifestaciones, en protestas de calle, que también llevan el sello de Reporte Confidencial. Esos son realizados por Braulio Jatar, hijo, que en este momento no sabemos dónde se encuentra o cuál es su paradero, puesto que es su papá el que fue llevado a las instalaciones del SEBIN. Para conversar sobre este tema, quiero saludar a José Amalio Graterol, es el abogado penalista venezolano. Doctor Graterol, buena tarde, gracias por acompañarnos. ¿Qué información se tiene? ¿Por qué se allanan las oficinas de Braulio Jatar de Reporte Confidencial? ¿Y cuál es la situación del señor Jatar en este momento? Muy buena tarde. Buenas tardes, Dani, y buenas tardes a toda la audiencia en Latinoamérica y en Estados Unidos.
Efectivamente, el día de hoy, si se quiere un acto de amedrentamiento del gobierno nacional, fue allanada la residencia de Braulio Jatar Alonso y la sede de Reporte Confidencial, una página web de información política de Venezuela, de la cual soy abogado. Y lo importante de todo esto es que se trató de simular la situación diciendo que lo estaban buscando por un forista que escribe en esa página web que se llama Grupo Amapola, y ese grupo aparentemente cuando ve una noticia deja abajo escrito algo en contra del gobernador del estado de Nueva Esparta, pero la realidad no es esa. La realidad por la cual fue allanada la residencia de Braulio Jatar y Reporte Confidencial, un medio de comunicación, es para atentar contra los medios de comunicación en Venezuela, es para atentar nuevamente contra la libertad de expresión en Venezuela, y porque los videos de Braulio Jatar hijo le han dado la vuelta al mundo y han demostrado la represión del gobierno venezolano a las personas que protestan por el mal gobierno que vivimos los venezolanos. Un gobierno donde el año pasado hubo 25.000 muertes y en una total impunidad, muertes violentas en total impunidad, un gobierno que obliga a la gente a hacer colas para comprar el sustento diario, un país donde actualmente hay problemas hasta con el papel higiénico y lamentablemente para todos los venezolanos, este gobierno sigue reprimiendo y trata en este caso de acallar la voz y sobre todo los videos que presenta Braulio Jatar Martínez, hijo de Braulio Jatar Alonso, donde se demuestra la represión brutal de los cuerpos de seguridad del Estado contra los manifestantes pacíficos en este país, que por supuesto, si le lanzan bombas lacrimógenas, si le disparan perdigones, de alguna manera se defienden. Y en esos videos se ha demostrado la forma brutal, si se quiere, y perdone la audiencia, asquerosa, como venezolanos que representan al gobierno atacan brutalmente a estudiantes de nuestro país. Son videos que nosotros hemos... En estos momentos... Le decía... a ver, que son videos que nosotros en la tarde hemos usado mucho, los hemos puesto al aire. Es más, mientras usted hablaba, doctor Graterol, estábamos colocando algunas tomas de estos videos hechos por Braulio Jatar hijo. Han sido hechos en el corazón de las protestas y han mostrado, como usted dice, parte de la represión que se ha vivido en Venezuela por parte de los cuerpos de seguridad. Me gustaría dos precisiones. Braulio Jatar padre, que fue llevado al SEBIN, ya está fuera, le van a liberar, se tiene información. Y lo segundo, la situación de Braulio Jatar Martínez, es decir, Braulio Jatar hijo, el que ha hecho los videos que estamos viendo en pantalla. Bueno, con relación a Braulio Jatar Alonso, acabo de hablar con él aproximadamente hace 10 minutos. Me informó que ya fue liberado, porque esto no es que te llevan a que tomes una declaración, esto es que te llevan a preguntarte cosas de forma violenta, a llevar a una persona y mantenerla privada de libertad mientras se le pregunta o se le entrevista acerca de una investigación, y ya fue liberado, se encuentra en su residencia. Y con relación a Braulio Jatar Martínez, yo quisiera hacer una serie de señalamientos. La semana pasada, un grupo de conductores de un programa de televisión que se transmite aquí en Venezuela, que es Zurda Conducta, unos ciudadanos que cometen delito desde la pantalla del gobierno nacional, señalaron y dijeron que tenían ubicado a Braulio Jatar, el de los videos, a Braulio Jatar hijo, que sabían dónde estaba, hablaron mal de su padre, hablaron mal de su abuelo, y empezaron con una campaña, si se quiere, de instigar el odio hacia Braulio Jatar, simplemente porque los videos no le gusta al gobierno, y en la red social, en YouTube, esos videos ya llevan más de 1 millón de visitas. Es decir, el mundo entero se está enterando de lo que ocurre en Venezuela, de cómo es la represión. Con relación a Braulio Jatar hijo, nosotros no vamos a dar la ubicación de él, sencillamente pareciera que estos conductores delincuentes, lamentablemente delincuentes,
delincuentes que trabajan para el Estado venezolano y en las pantallas del canal de todos los venezolanos han dicho que lo tienen ubicado y lo han amenazado en la pantalla de venezolana de televisión, y por lo tanto no vamos a revelar la ubicación de Braulio Jattar Martínez, y seguirán presentándose los videos de Braulio Jattar Martínez cada vez que hay una protesta, porque en Venezuela lamentablemente necesita que el mundo sepa qué es lo que está ocurriendo, necesita que el mundo sepa de qué clase es este gobierno, de qué forma reprime este gobierno. Y lamentablemente estos conductores de un programa de televisión llamado Sur de Conducta en Venezolana de Televisión amenazaron tanto a Braulio Jattar padre como a Braulio Jattar hijo, y además de eso mancillaron la memoria de Braulio Jattar abuelo, si se quiere decir, o sea, el padre de Braulio Jattar Alonso y abuelo de Braulio Jattar Martínez. Nosotros sencillamente de este lado no tenemos miedo, podemos denunciar esto como un ataque o un nuevo ataque a la libertad de expresión, porque si esos videos no le hicieran daño al gobierno, si esos videos no mostraran la verdad de lo que ocurre en las protestas venezolanas, no hubiese pasado nada hoy con Braulio Jattar Alonso y mucho menos con Braulio Jattar Martínez. El problema es que esos videos que relatan la realidad de las protestas de Venezuela, de la represión brutal de los organismos de seguridad del Estado contra los ciudadanos venezolanos, contra los estudiantes venezolanos, le está haciendo daño al gobierno y el mundo entero los está viendo. Y por eso es que persiguen a Braulio Jattar Alonso, persiguen una página web como lo es Reporte Confidencial, y persiguen al hijo de Braulio Jattar, que lo que ha hecho es mostrar la realidad. Es decir, ha dado una información veraz con unos videos que demuestran desde el corazón de la protesta cómo es la represión del Estado venezolano contra los jóvenes. Una última pregunta, doctor Graterol. ¿Este es el destino, es decir, de todos aquellos que manejen algún medio de comunicación que simplemente reporten lo que está ocurriendo? Bueno, en Venezuela, Idania, hay censura. En Venezuela no se permite que se divulgue lo que está ocurriendo. El gobierno nacional tiene, si se quiere, un secuestro de la información de lo que ocurre en Venezuela. No les gusta que se hable de que las madres están enterrando a los hijos, no les gusta al gobierno que se explique cuántos muertos hay en la morgue de la ciudad de Caracas los fines de semana. Hay pancartas en las distintas manifestaciones donde hay personas que dicen que la única nevera que está llena en Venezuela es la nevera de las morgues. Esto puede ser el destino de todo aquel que actúe libremente, dando una opinión o trabajando en función de la libertad de expresión. Pero les quiero recordar algo a toda la audiencia. En Venezuela va a haber un día siguiente a esto que está ocurriendo en estos momentos. En Venezuela va a haber un día siguiente a esta dictadura que, por cierto, sacó del aire de Venezuela a el canal donde estoy ahorita, NTN 24, la sacaron del aire sencillamente porque se decía la verdad. Esto puede ser el destino, pero el destino de los venezolanos realmente va a ser la libertad. Y como dijo el ciudadano Leopoldo López, que se encuentra el día de hoy preso, cumpliendo años en la cárcel de Ramo Verde, el que se cansa pierde, y como dice la diputada María Corina Machado, la lucha es hasta vencer. En Venezuela va a haber democracia nuevamente, y todos aquellos que secundaron esta dictadura, y todos aquellos que se hicieron ciegos, sordos ante lo que está ocurriendo en Venezuela, se van a dar cuenta que en Venezuela hay dignidad y que en Venezuela vamos a rescatar nuestra democracia y nuestros poderes van a ser nuevamente autónomos. No es posible que porque en una página web se presente la realidad de lo que ocurre en el país, se lleve preso, se lleve detenido, se allane una casa, se lleven todas las computadoras de la casa o de la residencia de Braulio Jattar. ¿Para buscar qué? ¿Para buscar qué? ¿Por qué no suben a los barrios de Venezuela donde están los malandros, los colectivos armados matando ciudadanos venezolanos? ¿Por qué no verifican por qué hay tantos muertos en nuestro país de forma violenta? ¿Por qué entran a la casa simplemente del director de una página web que sencillamente lo que hace es mostrar al mundo la verdad de lo que ocurre en Venezuela y actuar como establece la Constitución, con información veraz y oportuna? Veraz porque es la verdad y oportuna porque es en el momento que ocurren los hechos. Quiero agradecer a José Amalio Graterol, abogado penalista venezolano, por estar con nosotros en vivo y directo en nuestros estudios. Muy buena tarde para usted.